Ella le tenía más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército armado. Nosotros oramos, entonces nuestro espíritu se activa y esos códigos son descodificados dentro de nosotros y nos hace entender la revelación divina del cielo que nos direcciona por lo que Dios quiere. Yo te dije que venía medio loco hoy. De tal manera que Josué ora para que el sol se detenga, pero el Espíritu Santo descodifica esa oración y le dice, no, no se va a detener el sol, se va a detener el universo completo. Activando lo sobrenatural en Dios. Un espacio de conocimiento, guianza espiritual y revelación que te llevará al siguiente nivel en tu vida espiritual. Que los ídolos no tienen rúa, los ídolos no tienen espíritu. Nosotros tenemos conexión con Dios que es mediante nuestro espíritu. Sí. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracia y paz de Dios te sea multiplicada en el nombre de Jesús. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Activando lo Sobrenatural en Dios. De verdad que lo que Dios está haciendo es impresionante, es muy poderoso. Cada vez estudio más profundo. Así que mantente activo, mantente expectante y sé parte de lo que Dios está haciendo. De verdad que Activando lo Sobrenatural en Dios vino para trastornar, alterar y trastocar tu vida al siguiente nivel. Así que una vez más no estoy solo, me acompaña mi hermano el profeta Asael Francisco. Placer eterno, nueva vez poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta nueva entrega de Activando lo Sobrenatural en Dios, donde cada minuto, cada segundo se convierte en una revelación divina del cielo que nos edifica y nos lleva o nos impulsa a estar al siguiente nivel en nuestra vida espiritual. Amén, Asael, y de verdad que unos días muy gloriosos que estamos teniendo, así que mantente activo, mantente pendiente a lo que es Activando lo Sobrenatural en Dios. Hoy tenemos una nueva entrega y el tema es, yo sé que lo viste ahí en tu pantalla, ¿por qué no puedo orar? Yo sé que hoy vamos a ser bendecidos por Dios, por lo que Dios trae a través de su palabra en este día. Vamos a leer una palabra en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Y dice de la manera siguiente, en el nombre poderoso de Jesús, diciendo el maestro: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es muy poderoso poder hablar de este tema que es la oración. Vamos a empezar una serie de estudios, una serie de elementos profundos, de videos, que no solo este video, viene una serie de videos hablando sobre la oración. O sea, ¿por qué hay que hablar de la oración? Porque estamos en medio de una generación, de un pueblo que está careciendo de dos cosas que son fundamentales para ser efectivo en Dios, para ser efectivo en la tierra y para ser efectivo en el mundo espiritual, que son la palabra y la oración. Aleluya. La falta de oración te llevará a vivir una vida de sequedad espiritual. O sea, si no oras, no podrás conectarte con el favor divino de Dios. La oración, yo siempre la comparo a Asael como el agua del creyente. Cuando uno no toma agua suficiente, uno como que se deshidrata. Nosotros empezamos a perder fuerza, empezamos a sentirnos lentos. Y así hay mucha gente que está lento espiritualmente, que ha dejado de fluir, se le ha cortado el fluir por la falta de oración. Y esto es bastante importante porque cuando nosotros hablamos de la oración, estamos hablando de uno de los ejes transversales que tiene toda nuestra vida espiritual, todo el evangelio y todo lo que tiene que ver con una conexión divina. Esto es todo atravesado por la oración. La oración es algo que va desde el principio hasta el final.
yo me agarro de un adagio que decía una persona, ¿verdad? Por ahí decía, lo que no se consigue orando, no se consigue de ninguna otra forma. La oración es como esa llave maestra que va a abrir un sinnúmero de puertas a tu favor, tanto materiales como espirituales. Y esto es algo que la gente conoce, pero que a veces en sus acciones le dan como poco valor o como poca importancia. Me refiero a esto porque todo el mundo de una forma un poquito llana sabe la importancia de orar. Las personas y aún los inconversos cuando están enfermos, cuando están en un problema, en alguna situación, dicen, varón, póngame en oración, lléveme en oración, ore por mi madre, ore por fulano, que necesita de esa ayuda espiritual. O sea, ellos que entienden que la oración los va a conectar con un ser supremo que les va a ayudar espiritualmente. Y no es menos cierto, sino que la oración es ese puente que te va a conectar con lo sobrenatural de una forma particular y de una forma directa. Las personas que no oran, pues simplemente no pueden tener ese trato particular con Dios, porque es que Dios va a tratar en la particularidad contigo orando. O sea, y esto es algo bastante impresionante, porque las personas pueden recibir un toque cuando nosotros, ¿verdad? Pues oramos por ellos. Pueden recibir un toque en una prédica, pueden recibir un toque en una alabanza, pero esto es una gloria general que cae a partir de la intimidad que tiene un predicador. Ahora bien, el trato particular que Dios tiene contigo en el día a día, de dirigirte, de enseñarte, de capacitarte, esto todo es fundamental y es a través de la oración. Si no es orando, no se puede. Amén, Asael. Y a mí me sorprende, porque cuando yo me voy un poco a la historia, la reina Isabel en una ocasión decía que ella le tenía más miedo a un hombre de rodilla que a un ejército armado. O sea, oiga, ¿qué provoca tu oración? ¿Por qué queremos introducir esta parte hablando sobre lo que es la oración? Porque para tú ser una persona activado en lo espiritual, necesitas orar. Porque ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, pero el simple hecho de orar es un acto de fe. La gente, cuando tú doblas tus rodillas y hablas con un ser que es Dios, que tú no lo ves, que tú no lo estás tocando, que no lo estás percibiendo con tu naturalidad, pero tu espíritu lo siente. Tu espíritu, de tal manera que dice la palabra que nuestro espíritu se comunica con el espíritu de Dios y el espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es a través de la oración. La gente que ora es una gente espiritualmente activo. Y hay mucho que cortar a través de la oración. La Biblia está llena de versos, de palabras que nos guían a la oración. Si vemos, dice la palabra orar sin cesar. O sea, ora constantemente. Porque la oración constante te ayudará a mantenerte constantemente espiritualizado. O sea, la gente que no tiene una vida devocional de oración, su vida espiritual está estancada. Y ahí vemos mucha gente que se pregunta, wow, pero ¿por qué no fluyo? ¿Por qué tal persona Dios lo usa más? ¿O por qué esto? Hay que ver el sentido de la oración. Está habiendo problemas para orar. Cuando hay problemas para orar, cuando no pasamos tiempo orando en intimidad, orando en el secreto con Dios, no habrá un fluir y una conexión activa. Cada hombre, cada mujer de Dios en la historia, tanto bíblica como extrabíblica, que manifestaron cosas extraordinarias en Dios, fueron hombres y mujeres que vivían en oración. O sea, es mejor pasar tiempo con Dios que pasar tiempo con los hombres. El problema de esta generación, Asael, es que tenemos una generación que pasa más tiempo con los hombres que con Dios. Y ese problema trae mucha sequedad. Por eso nos preguntamos y vivimos haciendo
comparaciones y preguntas y cuestionantes de por qué no estamos viviendo el avivamiento que se vivía antes. Pero cuando tú te vas a la historia de los avivamientos, eran hombres y mujeres apasionados por la oración. Vengo a hablar con una generación que va a volver a tener hambre de orar. Yo recuerdo a Sael que cuando empezamos a entrar en lo profundo de Dios en el ministerio, se mostró una pasión profunda por orar, que era tremendo. Y yo creo que recuerdo que diseñé un programa para orar 1 hora. Porque Cristo, me llevé de la palabra que Cristo le decía en el monte, y no pudieron velar conmigo aunque sea 1 hora. O sea, de ahí yo entendí que lo mínimo que debe orar un cristiano es 1 hora diaria. Amén. O sea, si tú oras 1 hora, tu cuerpo, tu ser se mantendrá activo espiritualmente. Ahora bien, la gente que ora más de 1 hora a él entra a niveles sobrenaturales en Dios. Amén. Y esto es bastante importante, bastante esencial, todo lo que tiene que ver con la oración, porque como tú decías, tú lo comparas con el agua, es como el hidratante, es ese alimento esencial que va a tener tu espíritu día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que es el alimento del espíritu, que la oración es lo que va a hacer que tu espíritu crezca, que tu espíritu se expanda, que tu espíritu, ¿sabes? Y hay muchas veces cuando tú no comes, cuando no te alimentas, cuando te deshidratas, tú estás como en un estado de desnutrición. Estás flaco, estás erguido, estás sin fuerzas. Mucha gente Muchas veces la deshidratación provoca mareo, provoca pérdida de conciencia. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros dejamos de orar, nuestro espíritu se deshidrata y nosotros perdemos nuestra conciencia espiritual. Cuando nosotros nos deshidratamos que espiritualmente empezamos a perder la visión, empezamos a perder la audición. Pero por el contrario, cuando nosotros empezamos a orar, entonces nuestro espíritu empieza a fortalecerse. Entonces nuestro espíritu empieza a tornarse imponente. ¿Amén? Entonces nuestro espíritu empieza a agarrar esas cosas que lo direccionan en torno al propósito divino de Dios. Porque en nuestro espíritu, Natanael, escucha esto, en nuestro espíritu están todos los códigos que nosotros necesitamos para cumplir el propósito divino de Dios. Lo que pasa es que nuestra carne no nos ha dejado decodificar esos códigos que están dentro de nosotros para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora bien, cuando nosotros oramos, entonces nuestro espíritu se activa y esos códigos son descodificados dentro de nosotros y nos hace entender la revelación divina del cielo que nos direcciona por lo que Dios quiere. Yo te dije que venía medio loco hoy, ¿sabes? Y escuchaba algo que decía Ismael Harrigan y él decía, tú no me puedes decir a mí que tú estás orando 3 y 4 horas diarias y tú sigues igual. Eso no es verdad. Le digo, varón, no, usted no la está orando. O dijo, o tú no estás viviendo lo que ora. Porque eso es otro asunto. La Biblia dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Y era algo que tú decías, cuando tú oras, amén, orar es un acto de fe. Entonces hay mucha gente que ora, pero no está teniendo fe en lo que ora. Hay mucha gente que ora y no está poniendo la dependencia en Dios a favor de lo que está orando. Entonces, ¿qué yo quiero decirte en esta hora? Orar es algo sobrenatural. Tú no puedes tener la oración simplemente como una cotidianidad de que oré y yo voy a dejar a ver si Dios quiere resolver. No, es una cuestión de fe, es una cuestión de creencia. Y en epístolas pasadas hablábamos que la fe es la llave maestra del portal sobrenatural. Tú no puedes entrar a lo sobrenatural si tú no tienes fe. Entonces, la oración tuya nunca te va a conectar con lo sobrenatural si tú no crees y no depende de esa oración que tú estás pidiendo. Entonces, la fe en la oración, esa dependencia en tu saber que el ser sobrenatural te está escuchando y te va a conectar a lo sobrenatural, es lo que va a hacer que tu oración transicione de una oración normal a una oración que rompe los linderos, amén, y llega a conectarte a lo sobrenatural de Dios. Es impresionante poder comprender estos aspectos sobre la oración. Si vemos hombres de Dios extraordinarios que vieron la misma gloria de Dios, eran gente de oración. O sea,
Daniel tenía ojos espirituales abiertos. O sea, era un hombre que Dios le revelaba a través de las visiones. Pero dice la Biblia, nos revela que Daniel oraba 3 veces al día. O sea, cuando vamos a la costumbre del pueblo judío, de Israel, el pueblo tenía 3 horarios para orar. Oraban a la hora tercera, la hora sexta, a la hora sexta y a la hora novena. O sea, constantemente tenían espacios para orar. Pero vemos una generación que casi no ora. Vemos una generación microondas, una generación que quiere manifestar gloria, que quiere manifestar milagros de Dios, pero no pasa tiempo con el Dios de los milagros. O sea, la oración tiene que ver con pasar tiempo con el Dios que te llamó, con el Dios. Es muy profundo, porque yo empecé a entrar en una locura tan fuerte. Yo hice un programa y en lo adelante voy a estar dando este conocimiento, 12 pasos de cómo orar de 1 a 2 horas. Y yo hice un programa para orar 1 hora y de repente yo estaba orando 3 horas. Y hay una clave muy, muy sobrenatural. Y es que después de en el espacio de 3 a 4 horas orando, tú entras en otra dimensión espiritual. Y se hace de diferentes maneras, ¿verdad? Porque a veces decimos, wow, pero ¿cómo voy a orar 3 horas? ¿Qué tanto voy a orar? Hay una clave hay una clave que se llama orar en lenguas. Y la gente que ora en lengua trasciende a lo sobrenatural. No hay nada que te active más rápido a lo espiritual que orar en lengua. La gente que conoce esto, por eso, si estás ahí, tienes que pedirle a Dios que te dé el bautismo del Espíritu Santo en lengua, que te lleve al don de lengua para que tú puedas orar en lengua. Yo leía un libro que se llama 70 maneras de razones para orar en lengua. Bueno, ahorita mismo está ese libro acá, 70 razones para orar en lengua, del doctor Bilam. Esto es extraordinario lo que hay acá. ¿Por qué? Porque el poder orar en lengua abre el espacio sobrenatural tan terrible, o sea, el que yo llegué a experimentar, que con 5 minutos orando en lengua, todo mi cuerpo empezaba a sentir fuego, empezaba a sentir electricidad. Vengo a hablar con gente que no está humana, gente que está dispuesto a romper los esquemas. Hay gente que no va a creer muchas cosas, pero la gente que ora en lengua, la visión se le activa, lo sobrenatural se le activa, y es el don que abre espacio a otros dones. Pero es muy profundo, ¿sabes? Pero yo quiero que entremos en el tema, porque si no vamos ahí no terminamos. ¿Por qué no puedo orar? Es impresionante, porque Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hay una generación que su única oración es en público. Wow. Hay una generación que ora cuando está en la iglesia para que lo vean orando. Hay una generación que ora para que lo vean. Pero hay una generación que es muy pequeña que entra en el secreto de Dios. Y la gente que entra en el secreto de Dios no necesita promocionarse, Dios mismo lo promociona. Porque cuando tú tienes disciplina de oración, tú no empujas las cosas, tú no empujas la atmósfera que carga contigo a través de la oración, camina contigo. Y hay hombres tan extraordinarios, ¿sabes?, que oraban 5, 6, 7 horas, que trastornaron los mismos infiernos. O sea, toda la atmósfera fue trastornada a causa de esa oración, de esa gente disciplinada. ¿Por qué? Porque cuando tú, dice un adagio por ahí, cuando tú andas con cojo, al año cojea. O sea, tú eres lo que tú pasas tiempo. Literal. Y cuando yo oro, estoy pasando tiempo con Dios. Y cuando tú pasas tiempo con Dios, te parece a Dios. Pregúntele a Moisés.
Tenía 40 días en el monte orando. Pasando tiempo. El hombre estaba pasando tiempo con Dios. Lo que pasa es que creemos que orar es pedir. Creemos que orar, es nada más rogar. Orar es algo más. Orar es poder pasar tiempo con aquel que te salvó. Es pasar tiempo con aquel que te llamó. Y si tú comprendieras ese secreto, andaras en dimensiones tan fuertes. Oye, me lo voy a decir algo. La clave de la liberación, de los milagros, de todo lo que tú puedes ver como hombre y mujer de Dios, está en la oración. Si lo puedes orar, lo podrás alcanzar. Si lo puedes orar, lo podrás derribar. No hay nada que no se derriba si no es con la oración. Ahora bien, Asael, ¿por qué? ¿Qué punto hay que provocan que tú no puedas orar? ¿Por qué no puedes orar? Esto es bastante tremendo, mi amado hermano. Y aquí empieza lo bueno. Aquí, ¿por qué no puedo orar? Nosotros tenemos que entender, y como explicábamos hace unos pequeños momentos, la oración es algo espiritual. La oración viene por parte del Espíritu. Cuando nosotros oramos, nos estamos despegando de nuestra carne para someternos o para juntarnos a algo que es espiritual, a ese ser supremo. La oración es la más pura conexión espiritual que nosotros podemos tener. Y cuando entendemos esto, vamos a comprender también que cuando nosotros oramos, nos estamos separando de la carne. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué no podemos orar, vamos a comprender que al momento de nosotros orar, que es algo espiritual, vamos a tener una resistencia de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos del espíritu, dice Romano, son contra la carne. Y los deseos de la carne son contra el espíritu. De tal manera que nuestro espíritu desea orar. Wow. Y yo no sé si a ti te pasa. Y yo sé que hay muchos ahí que se van a identificar, lo puede comentar, yo soy de eso, varón, que cuando usted empieza a orar y usted empieza a formar esa disciplina y usted tiene por lo menos 3 días constante orando, usted siente como dentro de usted que su espíritu le demanda más oración. Usted siente que cuando usted no está haciendo nada, usted siente como ese anhelo de irse a postrarse de rodillas en su habitación. ¿Por qué? Porque el deseo del espíritu es estar en oración. Ahora bien, ¿por qué no puedo orar? Porque primeramente hay una anteposición en la carne que va a querer impedir que yo ore. ¿Amén? Y cuando hablamos de carne, en este contexto, hablamos del sarx o del yesen hará, que tiene que ver con la concupiscencia del ser humano. ¿Amén? O ese caparazón corruptible que nosotros tenemos. Nuestra carne siempre va a buscar los deleites del mundo. Siempre va a buscar aferrarse a este mundo material. Siempre va a querer aferrarse a esta materia porque es materia, ¿amén? Y como decía el predicador, según Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y como nuestra carne es vanidad, pues vanidad busca. Y como nuestro espíritu es, lo del espíritu busca, ¿amén? Entonces, el espíritu siempre va a tener una lucha constante con la carne a la hora de orar. Quiere decir que cuando nosotros queramos orar, cuando nuestra alma quiera decidirse por la oración, siempre va a tener una guerra con la carne. Y no solo con la carne de decir lo que te guía al pecado, sino toda tu naturalidad va a querer repeler ese momento de oración. Por eso muchas veces cuando tú no tienes todavía esa costumbre y tú tienes 10 minutos orando, tú sientes ya como una pequeña ansiedad, tú sientes como una pequeña desesperación. Eso es la carne queriéndose imponer sobre su espíritu o dando como esa guerra, esa pelea. ¿Amén? Y siempre nosotros vamos a tener primeramente esta pelea en la carne, luchando contra nosotros mismos, porque para nosotros pasar del plano terrenal a ese plano espiritual en el que nosotros queremos estar, debemos vencer nuestra carne. Y es ahí donde van a entrar los pensamientos, van a entrar los gritos del alma, van a entrar muchas cosas que van a querer aferrarte a las cosas de la carne. Por eso tú vas a notar que muchas veces cuando tú estás orando, de repente te llega un pensamiento de la nada que quiere desviarte de la oración. Y de repente tú dices, wow, pero estaba orando y terminé pensando en el trabajo. Terminé pensando
en un juego, terminé pensando en lo que me dijo fulanito, pero lo tenía lejos aquello, estaba en oración. Es la carne intentando hacer resistencia a esa conexión espiritual que se está desenvolviendo. Amén. Entonces, ¿por qué no puedo orar? En primera instancia y primer punto, porque la carne te está haciendo resistencia. Los deseos del corazón y de la mente te están haciendo resistencia. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Muy profundo, Asael. Muy profundo esto. Por eso dice, hay un versículo que recito mucho que dice, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van a representar un bloqueo para tu oración. Hay gente que pasa tiempo, todo depende mucho de lo que tú ves. Eso es un punto que traigo ahí. Lo que tú ves afecta directamente lo que eres. Y hay gente que no entiende que lo que ellos ven en el día les representa un bloqueo para orar en la noche. Hay gente que necesita entender que lo que ellos están viendo, a lo que ellos le están dedicando tiempo, está afectando su vida de oración. Y es muy, muy profundo. Yo quiero traer otro punto. Cristo dijo, ok, y no pudieron orar aunque sea conmigo una hora. Y él dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando él está hablando acá de la carne, no está hablando de Yesengará, sino que está hablando de Basar. Y Basar tiene que ver con el cuerpo físico, con su cuerpo natural. ¿Por qué no puedo orar? Porque hay una barrera que tiene que vencer que se llama el cansancio físico. Van a venir tiempos, va a venir temporadas que está muy cansado, que está muy afanado, y ese cansancio físico representará un bloqueo para tu oración. Y a veces tú dices, wow, pero ¿qué demonio? No, es que está cansado. Entonces, debemos tratar de poner un estado de equilibrio en nuestra vida para que no se robe el tiempo de tu oración. No importa lo cansado que esté, nunca puede dejar de orar. Porque hay algo muy poderoso acá, Sael, y es que si tú dejas de orar, si tú dejas tu disciplina, que sea un día de orar, si tú oras toda la noche antes de dormir y tienes tiempo que tú oras media hora, una hora antes de dormir, y si viene un día y lo dejas, representará de ahí adelante un bloqueo. ¿Por qué? Porque le diste lugar al cansancio. O sea, no importa, tienes que romper la barrera. Hay gente que están muertos en su vida de oración porque están demasiado cansados y ellos se dejan vencer por el cansancio. Amén. Y con perdón que Es tú muy, digas, muy profundo. hay un principio de la disciplina que establece que tú no puedes fallar a una meta 2 veces consecutivas. Por el hecho de que cuando tú fallas una vez, la siguiente vez se te hace más fácil fallar. Sí. Cuando tú fallas a la oración un día, el siguiente día se te hace más fácil dejar de orar. Y si tú tomas esa rutina de dejé de orar hoy, dejé de orar mañana, al tercer día se te hace todavía más fácil dejar de orar. Y eso aplica para todo. Amén. Si yo dejo de buscar a Dios, al día siguiente se me va a hacer más difícil buscar a Dios. Amén. Pero también aplica de la siguiente manera. Si yo oro hoy y oré mañana, pasado mañana se me va a hacer más fácil orar. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esa disciplina y tenemos que aplicar ese carácter y poder de decisión en nosotros, porque Pablo le dijo a Timoteo de la siguiente manera, porque Dios le dio a ustedes espíritu de ¿qué? De dominio propio, para que nosotros tengamos ese dominio sobre nuestro cuerpo, de lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, aunque nuestro cuerpo nos diga que no quiere hacerlo, amén. Y nosotros tenemos que dominar nuestro cuerpo para nosotros poder orar, para poder buscar a Dios, aunque los ánimos y las emociones de buscarlo no estén presentes, porque los ánimos son fluctuantes. Hoy estarán, mañana no, pasado mañana sí, después quizás no y después quizás sí. Pero la constancia en la oración no debe depender de una emoción, sino de la fe y la creencia, de tu convicción en que tú eres un siervo de Dios. Y los siervos de Dios oran constantemente. Y para mantener tu vida espiritual, debes de orar constantemente.
muy, muy poderoso, Asael. Y hay un punto acá que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6 de la manera siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, hay una cosa que te bloquea el orar: el afán. Sí. Hay gente que está demasiado afanado. O sea, tiene que calmar tu ansiedad. Por eso me gusta que Cristo dijo: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. O sea, hay un espacio que tiene que estar a solas. El orar tiene que ser una disciplina. Y me gusta lo que comentabas, Asael, ahí. Y es que a veces empezamos algo y no lo terminamos. Y para ser un hombre de Dios y una mujer de Dios efectiva, necesitas tener constancia en la oración. Y más que constancia, tener hábitos de oración. O sea, cuando tú tienes hábitos de orar, cuando tú eres constante en algo, o sea, nada rompe eso, sino que tú te mantienes. Si esperas el sentir te va a engañar. Porque a veces si oramos porque sentimos. Por el Ese corazón. es otro punto. Ellos oran con el corazón. Es un otro punto muy importante. Que, ¿por qué no puedo orar? Porque te lleva de tus sentimientos. Porque oras no porque tienes La convicción. la convicción, la costumbre y esa conexión con Dios constante, esa relación. Porque es que más que orar, bueno, más adelante vamos a orar más profundo sobre la oración, pero más que orar para pedir, es orar por relación. O sea, cuando tú oras por relación con Dios, esa coinonía, o sea, cuando tú tienes a alguien que tú amas, cuando tú tienes un amigo que te gusta pasar el tiempo, que te sientes bien con ese amigo, o sea, cuando tú hablas con ese amigo, es un deleite para ti. O sea, la oración tiene que ser un deleite para ti. A veces, ¿por qué no puedo orar? Porque orar es una carga. ¿Por qué no puedo orar? Porque entiende que hay que estar... No. Es que si vemos la oración como un sacrificio, siempre será difícil. Pero si vemos la oración como un espacio donde me encuentro con mi amigo, el Espíritu Santo, cuando comparo la oración con un tiempo de enseñanza, un tiempo de guianza espiritual, ese tiempo te llevará a lo sobrenatural de Dios. Ese es un punto, los puntos que tienen que ver con los golpeos, cuando te golpea la carne. Ahora bien, hay un punto, Asael, que tiene que ver con una resistencia del mundo espiritual. Y con esto vamos a ir cerrando, Asael, porque cada vez que tú oras, si la gente no sabía, es una de las claves más poderosas del acceso a lo sobrenatural. La oración. O sea, Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se detuvo. Pero si tú te vas a la naturaleza, a la estructura del universo, el sol no se mueve. Lo que se mueve es la tierra que gira alrededor del sol. O sea, mira cómo la oración de un hombre pudo alterar el sistema. O sea, y el Espíritu Santo traducir lo que el hombre está... Es que dice Romano que hemos de pedir como conviene, no sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. De tal manera que Josué ora para que el sol se detenga, pero el Espíritu Santo descodifica esa oración y le dice: no se va a detener el sol, se va a detener el universo completo. Y por eso el sol se detuvo. Ay. Se detuvo la luna se movió, le dijo: sol, ustedes deténganse en Gabaón. Luna, váyase al valle de Jalón. Y todo obedeció a la voz de un hombre que ora. Por eso la gente que ora tiene guerra. La gente que ora, el diablo se le levanta. Pero déjame decirte una palabra. Aunque sienta movimiento, aunque cuando esté la madrugada sienta las tinieblas, ahí es que tiene que arreciar la oración. Hay gente que está orando a él. Yo siento resistencia en el mundo espiritual. Yo siento que este ambiente se está transformando.
hay gente que está orando en la madrugada y está a punto de entrar a una atmósfera sobrenatural y de repente le da miedo. Siente sombra, sueco en Amahaya. Siente persecución. Déjame decirte, ahí es que tú tienes que reciar la oración, porque está librando a tu familia, está librando a tu vecino, está librando gente de la muerte, está rompiendo cadenas. Ay, La persona debe de entender lo fuerte que es y el misterio que hay aquí en la oración y la guerra. O sea, la oración es un arma poderosa para derribar la fortaleza que es espiritual. Y las personas cuando oran, y como cuando tú decías, cuando se ora en lengua, o sea, cuando se ora en el espíritu, cuando se ora con intercesión, no es simplemente aire saliendo por su boca, ¿sabes? Hay demonios que están siendo cortados, hay malicias que están siendo cortadas, o sea, hay maldiciones que están siendo quebrantadas y hay un reino de las tinieblas que está siendo trastocado. Por eso, cuando tú me preguntas, ¿por qué no puedo orar? Y por eso está este punto aquí está apartado. Oposición espiritual, porque las tinieblas saben que tu oración pueden dañar los decretos que ellos tienen con tu familia. En las tinieblas sabe que tu oración puede romper maldiciones. Las tinieblas sabe que cuando hay una persona que ora, la brujería no le cae. Las tinieblas saben que cuando hay una persona que ora, los demonios no tienen parte ni suerte. Entonces, fíjate esto. El diablo trabaja mucho con el ocultismo, porque él sabe que cuando tú no sabes que él está operando, tú no lo atacas, amén. Por eso es que la Biblia dice que para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones, amén. Y constantemente el enemigo está maquinando para que tú dejes de orar. Constantemente el enemigo está maquinando para que tú ceses el tiempo de oración y debilitar así tu espíritu. Ahora bien, ¿cómo se manifiestan estos ataques espirituales? Como tú mismo decías, hay muchas veces que siente miedo, hay muchas veces que siente sombra, que siente que cosas se mueven. Y no te voy a mentir, ellos que están ahí, ellos muchas veces te están observando, muchas veces te están haciendo presión, pero no pueden tocarte, no pueden acercarte a ti, porque la oración produce un cerco espiritual alrededor de tu vida que contrarresta las malicias del enemigo. Ahora bien, muchas veces el enemigo también influye en el cansancio. Porque él sabe que cuando tú estás cansado te produce un bloqueo, como tú explicabas ahorita, Natanael. Muchas veces el enemigo hace que en el día tú pelees con tu hermano. Muchas veces el enemigo influencia las cosas de tu alrededor para que tú no puedas mantener esa conexión espiritual y puedas sentir esa comodidad y esa libertad al orar. Muchas veces que el enemigo, sin que nosotros nos demos cuenta, trata de obstruir nuestra oración. Trata de que nosotros no nos mantengamos en comunión. Trata de que nosotros no podamos llegar a ese nivel de oración que nosotros que estamos acostumbrados. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué me llegan tantos pensamientos? ¿Por qué siempre me discuten mucho en la casa cuando yo digo que voy a orar? ¿Por qué siempre que voy a orar aparece una gente llamándome? ¿Por qué siempre a la hora que yo dije que voy a orar siempre viene alguien? Siempre si aparece un guante de los palotes, siempre aparece un compromiso. Son inferencias de las tinieblas, con cosas que aparentemente son naturales y aparentemente inofensivas, pero están tratando de quitar tu tiempo de oración. Muy profundo, Asael, muy poderoso. Ya hemos llegado ya al final de este video y me surge ahí, voy a lanzar una pregunta a la audiencia. No sé cuánto quiere que hagamos un video, ¿verdad? Con el tema, ¿por qué me da miedo el orar de madrugada? Coméntalo ahí debajo. Si usted quiere ¿Por qué me da temor? Orar. ¿Por qué siento guerra cuando estoy orando solo, cuando estoy orando de madrugada? Va a haber un misterio muy poderoso acá. O sea, ¿por qué no puedo orar? O sea, vienen dos puntos generales muy centrales. Resistencia de la carne y oposición de las tinieblas. O sea, esos son dos puntos muy fuertes que si tú los desglosas, traen una rama
de, de, de efecto de por qué no puedo orar. Yo creo que podemos ampliar más ampliamente luego este apunto. No te pierdas los siguientes espacios porque viene algo muy poderoso, una disciplina, cómo tener una disciplina en la oración. Amén. Así Si que- quiere la parte 2, si quiere que continuamos desarrollando un poquito más a fondo, aquí el por qué no puedo orar y muchos más misterios de la oración, déjanoslo aquí abajo en los comentarios. Díganos, Muy ministros del Señor, queremos seguir acá aprendiendo por qué no podemos orar, queremos seguir aprendiendo más misterios acá de la oración y nosotros pues vamos a estar interactuando y accionando en consecuencia. Así que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal. Siempre leemos tu comentario, así que déjalo ahí. Tu comentario de verdad que para nosotros son de mucha bendición. Así que estuvieron con ustedes su hermano Natanael Francisco y Y Asael Francisco, esto fue activando lo sobrenatural. en Dios. Dios te bendiga.